Cuando escuché a mi esposo decir, mi padre vendrá a cenar esta noche, no sentí molestia, ni sorpresa. Sentí algo más extraño. Algo tibio. Algo que no sabía que estaba ahí. Fue como si una parte de mí, una que creía dormida, despertara solo con escuchar ese nombre. No era la primera vez que él venía. Había estado en nuestra casa decenas de veces. Pero esta vez era distinto. No por él. Por mí. Me pregunté por qué me arreglaba más de lo habitual, porque me ponía esos pendientes que ni mi esposo recordaba que tenía. Me miré al espejo y no vi a una mujer enamorada de su suegro. Vi a una mujer que había olvidado que aún podía verse hermosa. Durante la cena, noté que su voz me envolvía más que las palabras de mi esposo. Observé cómo sostenía el vaso, cómo me miraba cuando hablaba. No era descarado. Era el presente. Esa noche, mientras lavaba los platos, supe que algo estaba cambiando. No sabía si era peligroso o simplemente inevitable. Pero una idea empezó a nacer en mi pecho. Y ahora, después de todo lo que pasó, quiero contarte cómo empezó todo. Antes de confesarte la verdad que oculté incluso de mí misma, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. ¿Alguna vez te sorprendiste sintiendo algo por la persona menos esperada? Mi esposo y yo llevábamos más de 30 años casados. Nadie nos hubiera llamado infelices. Vivíamos tranquilos con las rutinas bien marcadas y los silencios bien aceptados. Teníamos conversaciones correctas, planes estables, y una casa que funcionaba como un reloj suizo. Desde fuera, todo parecía en orden. Desde dentro, también. Al menos, eso creía. La mañana en que supe que él vendría a cenar, me encontraba revisando el correo. Cartas, recibos, revistas viejas. Todo lo que uno espera encontrar un lunes cualquiera. Pero al oír esa frase, mi padre vendrá a cenar esta noche, algo dentro de mí vibró de forma inesperada. No por la visita en sí. Él había venido antes muchas veces. Pero esa noche, algo era distinto. Yo era distinta. Me pasé el día limpiando la casa más de lo normal. Doblé servilletas con una precisión casi ridícula, elegí el mantel de lino que reservaba para ocasiones especiales, y puse la vajilla que casi nunca usábamos. Mi esposo no lo notó. Solo dijo gracias cuando le serví el café y volvió a mirar su teléfono. En la tarde subí a nuestro dormitorio y abrí el cajón de las cosas que casi nunca uso. Saqué un par de pendientes de plata que había comprado hace años y que él jamás mencionó. Me puse un vestido largo sencillo pero que marcaba mi cintura. No sabía si lo hacía para el padre de mi esposo. O si simplemente lo hacía para recordar cómo se sentía estar viva. Él llegó puntual, como siempre. Traía una botella de vino en una mano y un ramo de flores en la otra. Para ti, dijo y me las entregó con una sonrisa. Mi esposo se rió. Sabes que no tienes que traer nada, le dijo. Pero yo ya no escuchaba. Me concentraba en el olor de esas flores. Era fresco, dulce, y me hizo cerrar los ojos unos segundos más de lo necesario. Durante la cena, la conversación giraba en torno a la política, el clima y un viejo amigo que ninguno de los dos había visto en años. Yo hablaba poco. Observaba. Su voz era grave y pausada. Cuando se reía, se le marcaban líneas en los ojos que no hacían más que intensificar su presencia. No era un hombre joven. Pero había en él una dignidad serena, una atención que no encontraba ya en mi esposo. En un momento, mientras hablaban de algo que no recuerdo, él se giró hacia mí. «Te ves diferente hoy», dijo. «¿Has hecho algo con tu cabello?» Sentí un escalofrío. «No creo que no», respondí, aunque sí lo había peinado con más cuidado. Mi esposo no comentó nada. Ni siquiera miró. Después de la cena, mi esposo se encerró en su estudio para terminar unos correos. Yo me quedé recogiendo la mesa, sola, hasta que escuché pasos tras de mí. Era él. «¿Te ayudo con los platos?», preguntó. Me sorprendí. «No hace falta», dije. Pero ya estaba recogiendo los vasos.
Lavamos en silencio. Yo enjabonaba, él enjuagaba. A veces nuestros dedos se rozaban al pasar un tenedor o una copa. Él no decía nada. Yo tampoco. Pero había algo en el aire, una electricidad suave, como una canción conocida que suena bajito en el fondo. Cuando terminamos, se quedó un segundo más observándome. Gracias por la cena, dijo. Ha sido cálida. Me limité a asentir. No podía hablar. Temía que mi voz temblara. Esa noche, cuando me acosté al lado de mi esposo, no podía dormir. Su respiración era lenta, constante. En cambio, la mía era irregular. Cerraba los ojos y veía otra vez su mirada. Escuchaba como había dicho cálida. Era una palabra común, pero en su boca tenía otro peso. Otro tono. Me sentía culpable. No por haber hecho nada. No había pasado nada. Pero sabía que algo se había movido dentro de mí. Algo que no podía deshacer. No era deseo, al menos no todavía. Era reconocimiento. Era sentir que alguien, aunque fuera por un segundo, me había visto. Los días siguientes pasaron sin novedades. Pero mi mente regresaba una y otra vez a esa cena, a esa ayuda con los platos, a ese comentario sobre mi cabello. Y me preguntaba si había sido todo producto de mi imaginación. Si yo había querido leer más de lo que realmente fue. Tal vez solo estaba hambrienta de atención. Tal vez solo necesitaba sentirme viva. Pero incluso si todo eso fuera cierto, incluso si no había intención en su mirada, no podía negar lo que había provocado en mí. No podía negar que por primera vez en años me sentía un poco menos invisible. Un poco más mujer. Y ese sentimiento, una vez despertado, no se deja dormir tan fácilmente. A la mañana siguiente el cielo estaba cubierto por nubes grises densas, que parecían arrastrarse pesadamente sobre el tejado de nuestra casa. No llovía, pero el aire tenía ese olor húmedo, a tierra que espera el agua. Me desperté antes que mi esposo, algo poco común, y bajé en silencio las escaleras, aún en bata, con el cabello recogido de cualquier manera. Tenía la necesidad de moverme, de hacer cosas, de no quedarme quieta. El silencio del amanecer me parecía más pesado que nunca. Preparé café y me senté en la cocina, mirando a través de la ventana el jardín aún mojado por el rocío. Fue entonces cuando escuché la puerta delantera abrirse con suavidad. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Pero no sentí miedo, sino algo parecido a un nerviosismo tonto. Era él. El padre de mi esposo. Traía una caja con naranjas del mercado y sonrió al verme, como si no le sorprendiera en absoluto encontrarme allí, descalza, a las 7 de la mañana, mirando la nada. Pensé que sería buena idea traer fruta fresca, dijo, dejando la caja sobre la mesa. Yo asentí agradecida, aunque no logré decir más que un tímido gracias. Él se sirvió una taza de café sin preguntar, como si la escena ya hubiera sido vivida 1000 veces. Nos sentamos frente a frente en silencio bebiendo, y por un instante creí que podía escuchar su respiración acompasada con la mía. El silencio no era incómodo. Era curioso. Lleno de una tensión apenas contenida. Como si las palabras sobraran. Pero al mismo tiempo yo quería decir tantas cosas. Preguntarle por qué había venido tan temprano. Si pensaba quedarse todo el día. Si notaba lo mismo que yo. Pero no dije nada. No supe cómo. Después del café fuimos al jardín. Fue él quien lo propuso diciendo que el rosal parecía necesitar un poco de atención. Lo seguimos hasta la parte trasera de la casa, donde el suelo todavía estaba húmedo. Me ofreció su brazo para no resbalar. Dudé, pero lo tomé. Su brazo era fuerte, cálido, y el contacto me hizo sentir una mezcla de seguridad y vértigo. Caminamos en silencio observando las plantas, hablando apenas de cosas triviales. Pero yo no escuchaba el contenido de sus palabras. Escuchaba su tono. Su pausa. Su cercanía. En un momento tropecé levemente con una raíz escondida bajo la tierra.
No caí, pero perdí el equilibrio lo suficiente para que él me sostuviera con ambas manos, firmes, sujetando mis brazos con suavidad. Y fue entonces, en ese segundo suspendido en el aire, que nuestras miradas se cruzaron de una manera distinta. No fue prolongada. No fue intencionada. Pero fue real. Algo en mi pecho se tensó como una cuerda demasiado estirada. Sentí calor en las mejillas, aparté la vista y me enderecé de inmediato. Volvimos a casa sin decir nada más. Él se despidió con cortesía, diciendo que volvería a la hora de la cena, si no nos molestaba. Asentí, todavía confundida. Observé cómo se alejaba por el sendero y una vez sola, entré al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. No me reconocí. O más bien, vi una parte de mí que creía olvidada. Mis ojos brillaban con algo que no tenía nombre. El resto del día pasó entre tareas domésticas. Fregué los pisos, lavé la ropa, organicé el armario del pasillo. Cosas que no requerían pensar demasiado. Pero mi mente no se callaba. Regresaba una y otra vez a la escena del jardín, a ese breve momento donde sentí que el mundo se detuvo. Y lo peor no era ese recuerdo. Lo peor era que lo anhelaba de nuevo. Cuando mi esposo regresó del trabajo, lo noté más cansado que de costumbre. Cenamos en silencio como tantas veces. Me preguntó si su padre había pasado por casa. Le respondí que sí, que trajo frutas. No dije nada más. Él asintió y volvió a su plato. No preguntó detalles. No mostró interés. Y aunque esa indiferencia era habitual, esa noche me dolió más que nunca. Después de cenar, él subió a trabajar en su despacho. Yo me quedé recogiendo la mesa, escuchando los cubiertos chocar entre sí, como si cada sonido fuera un eco dentro de mí. Quise llorar, pero no pude. No era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de rabia, culpa y deseo. Sentimientos que nunca antes habían convivido dentro de mí. Me serví una copa de vino y salí al patio trasero. La noche era fresca, y el cielo estaba despejado. Miré las estrellas intentando encontrar respuestas, como si el universo pudiera decirme qué estaba pasando conmigo. No había hecho nada malo. No todavía. Pero algo en mí ya había cruzado un umbral invisible. Y eso, aunque no dejara marcas visibles, lo cambiaba todo. Pasaron algunos minutos. Luego escuché la puerta de la cocina abrirse. Me giré. Era él. Otra vez. Con su paso tranquilo, su expresión serena. Olvidé mis gafas, dijo, aunque yo no vi que las hubiera dejado. Asentí sin saber qué decir. Entró, las tomó de la mesa, y cuando salió de nuevo al patio, se detuvo frente a mí. No dijo nada. Solo me miró. Una mirada sin urgencia, sin presión, pero que parecía ver dentro de mí. Sentí como mi respiración se aceleraba, como mis manos se tensaban sobre la copa. Él se acercó un poco más. No demasiado. Lo justo para que pudiera percibir su perfume, ese aroma limpio, masculino, tan distinto al de mi esposo. Y entonces, como si todo el universo conspirara en ese instante preciso, nuestras miradas se encontraron y se mantuvieron. No fueron segundos. Fueron siglos. Y luego... we kissed. No sé cómo pasó. No hubo decisión, ni lógica. Solo sucedió. Y cuando nuestros labios se separaron, sentí un vacío inmediato. Como si el aire hubiera cambiado de densidad. Como si el mundo hubiera girado ligeramente fuera de su eje. Él dio un paso atrás. Yo también. No dijimos nada. Él se giró y se fue. Yo me quedé allí, de pie, con la copa aún en la mano, temblando. Esa noche, al acostarme junto a mi esposo, no pude cerrar los ojos. Porque cuando lo hacía, solo veía los de su padre. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una tensión silenciosa, como si el aire dentro de la casa hubiese cambiado de densidad. Yo seguía realizando mis tareas cotidianas, preparar el desayuno, tender la cama, hacer las compras,
pero todo lo hacía como si estuviera flotando, como si mis pies apenas tocaran el suelo. Era consciente de cada movimiento, de cada palabra que decía, de cada silencio que elegía. Todo tenía un peso nuevo. Un significado que antes no existía. Mi esposo no notó nada. O si lo hizo, no dijo nada. Sus días seguían centrados en el trabajo, sus correos, sus llamadas, sus conversaciones mecánicas en la mesa. A veces me miraba con fugacidad, pero nunca con profundidad. Era como si viera mi figura y no mi presencia. Y esa distancia me hacía más vulnerable. Más propensa a recordar. Más dispuesta a justificar lo que había pasado. Pero también había miedo. Un miedo sordo persistente que me acompañaba incluso en los momentos más simples. ¿Y si alguien lo había visto? ¿Y si él lo mencionaba? ¿Y si todo se derrumbaba sin que yo pudiera detenerlo? Cada vez que sonaba el teléfono o que alguien tocaba la puerta, mi cuerpo se tensaba. Cada gesto amable del padre de mi esposo ahora parecía cargado de sospecha. Y al mismo tiempo no podía evitar buscarlo con la mirada cada vez que estaba cerca. Como si mi cuerpo se negara a olvidar lo que mi mente no dejaba de castigar. 3 días después mi esposo anunció, sin mirarme demasiado, que tendría que viajar por trabajo. Algo urgente de último momento. Serán solo un par de noches, dijo mientras preparaba su maleta sin esperar mi opinión. Asentí. Lo ayudé a doblar las camisas, a guardar el cargador del teléfono, a verificar los documentos. Todo con una eficiencia fría, casi automática. Pero por dentro mi mente giraba con fuerza. 2 noches. 2 días. Sin él en la casa. Esa misma tarde, antes de que mi esposo saliera, su padre llegó sin previo aviso. Tocó la puerta con suavidad, como si ya supiera que debía ser discreto. Me sorprendió verlo, aunque una parte de mí lo había anticipado. Llevaba en las manos un pequeño paquete con pan fresco y un tarro de miel. Dijo que había pasado por el mercado y pensó que podríamos compartir el desayuno del día siguiente. Mi esposo al verlo bromeó diciendo que ahora no tendría que preocuparse de que yo estuviera sola. Mi padre puede cuidarte mejor que yo, comentó sonriendo. Y luego se marchó. Después de que se fue, la casa quedó en un extraño silencio. Un silencio que no era ni incómodo ni acogedor. Era denso, como si las paredes supieran lo que había pasado, lo que estaba por pasar. Yo me mantuve ocupada, limpiando la cocina, acomodando algunos libros. Él se sentó en el sillón del salón, hojeando un periódico que había traído consigo. No hablábamos, pero había algo entre nosotros. Un entendimiento mudo. Una línea invisible que ambos sabíamos que ya habíamos cruzado. Durante la cena hablamos de cosas triviales. El clima, los precios en el mercado, las noticias del día. Pero ninguno mencionó lo evidente. Ninguno mencionó ese instante compartido que aún ardía bajo la piel. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, apartábamos los ojos. No por vergüenza, sino por prudencia. Como si temiéramos que un segundo de contacto visual pudiera ser suficiente para encender lo que ambos estábamos conteniendo. Después de comer, lavé los platos mientras él guardaba las sobras. Era una rutina simple, casi doméstica, pero en cada gesto había una carga que no existía antes. Cuando me pasó un vaso, nuestras manos se rozaron. No fue intencional. No fue largo. Pero fue suficiente para que el corazón me diera un vuelco. Respiré hondo. Necesitaba mantenerme firme. Más tarde subí a mi habitación. No podía quedarme abajo con él. No esa noche. Necesitaba estar sola, pensar, aclarar mi mente. Me senté frente al espejo del tocador, me desmaquillé lentamente observando mi rostro con una mezcla de culpa y confusión. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién era esta mujer que ahora se encontraba deseando lo prohibido, lo impensable? Escuché sus pasos subiendo por la escalera. El sonido de su puerta al cerrarse. El crujido del suelo bajo sus pies. Me tendí en la cama, pero no pude dormir. Daba vueltas entre las sábanas, intentando encontrar una postura que me calmara.
Pero no había paz. Solo una expectativa extraña, como si el tiempo se hubiera estirado y estuviera esperando algo que ni siquiera sabía cómo definir. En la madrugada, bajé a la cocina por un vaso de agua. No podía seguir así, con la garganta seca y el pecho encogido. La casa estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz tenue que entraba por la ventana. Al encender la luz, lo vi. Estaba sentado en la mesa, bebiendo té. Me miró sin sorpresa, como si supiera que yo aparecería en cualquier momento. Me ofreció una taza. La tomé. Nos sentamos frente a frente como aquella mañana. Esta vez sin palabras. Yo envolví mis manos alrededor de la taza, buscando algo de calor, mientras él me observaba en silencio. No había acusación en su mirada. Tampoco deseo. Era algo más profundo. Una especie de reconocimiento. De complicidad callada. Como si ambos entendiéramos que lo que había entre nosotros no podía ser explicado ni resuelto fácilmente. Estuvimos allí largo rato. Sin decir nada. Solo compartiendo el momento. Luego él se levantó, me tocó levemente el hombro y subió las escaleras. Yo me quedé allí, mirando el vapor que salía de la taza, sabiendo que nada volvería a ser igual. Y sin embargo, esa noche no pasó nada. Al menos, no en la superficie. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Una semilla había sido plantada. Y yo, en lo más hondo de mi ser, ya sabía que no podía evitar que creciera. A la mañana siguiente desperté con una extraña calma. No era paz, pero sí una especie de suspensión. Como si el mundo hubiera decidido darme un respiro antes de continuar. La cama aún estaba tibia de mi cuerpo, y la luz que entraba por las rendijas de la persiana era tenue, filtrada por un cielo aún nublado. Bajé lentamente las escaleras, sin prisa, como si cada paso fuera parte de un ritual que necesitaba sostener la ilusión de normalidad. Él ya estaba en la cocina. Había preparado café, y el aroma llenaba el ambiente con una calidez inesperada. No me sorprendió encontrarlo allí. Era como si la presencia del padre de mi esposo se hubiera vuelto parte del mobiliario, parte de esa nueva rutina que se formaba silenciosamente entre los dos. Me saludó con un gesto de cabeza sin palabras, y deslizó una taza hacia mí. Me senté frente a él, y por un momento simplemente bebimos en silencio. Ese silencio ya no era incómodo. Se había convertido en un lenguaje propio. Una forma de decir lo que no nos atrevíamos a poner en palabras. Sentía que si hablábamos demasiado podíamos romper algo delicado, frágil, como una burbuja de cristal que nos protegía de la realidad. Y sin embargo, yo necesitaba hablar. Necesitaba entender qué estaba pasando dentro de mí. Después del desayuno, él se retiró a leer al salón, y yo subí a mi habitación. Tenía la intención de cambiarme, de ordenar el armario, de ocupar mi mente con algo práctico. Pero en lugar de eso, abrí un cajón antiguo que no revisaba desde hacía tiempo. Allí encontré un sobre con fotografías. Viejas, amarillentas. De nuestra boda, de los primeros años en esta casa, de nuestra hija cuando era pequeña. En una de las fotos estábamos los tres, mi esposo, su padre y yo. Sonrientes, jóvenes, despreocupados. Él estaba al fondo un poco apartado, pero su mirada estaba fija en mí. Me detuve en esa imagen por largos minutos, preguntándome si era mi imaginación, si siempre había sido así. Guardé las fotos, pero algo dentro de mí había quedado expuesto. Decidí salir a caminar. El aire fresco me haría bien, pensé. Caminé por el vecindario sin rumbo fijo, saludando a los vecinos con una sonrisa leve. Cada paso me alejaba de la casa, pero no de lo que sentía. El ruido de los autos, el murmullo de las hojas movidas por el viento, todo parecía envolverse en una especie de niebla que no me dejaba pensar con claridad. De regreso pasé por una pequeña librería en la esquina. Entré sin pensarlo. No buscaba nada en particular, pero necesitaba distraerme. Me detuve frente a una sección de poesía, y uno de los libros llamó mi atención. Lo abrí al azar, y la página que encontré decía: lo no dicho pesa más que las palabras. Cerré el libro de golpe.
No lo compré. No podía. Al llegar a casa, él seguía en el salón, leyendo. Me miró al entrar, y noté algo en su expresión. No era alegría. Tampoco tristeza. Era algo más complejo. Como si también él estuviera librando una batalla interna, como si también él estuviera tratando de entender lo que nos ocurría. Me preguntó si todo estaba bien, y respondí que sí. Nada más. No hacía falta más. Durante la tarde hicimos pequeñas tareas juntos. Regamos las plantas, reorganizamos algunos libros del estudio. Pequeñas excusas para compartir el mismo espacio sin hablar de lo importante. En un momento mientras acomodábamos una estantería, nuestras manos se encontraron. Fue un roce mínimo, pero me bastó para sentir un calor repentino recorrerme el brazo. Lo miré sin decir nada. Él también me miró. Y luego, como si fuera lo más natural, siguió con lo que estaba haciendo. Esa noche preparé una cena ligera. Él sugirió abrir una botella de vino. Dudé, pero accedí. Comimos en silencio acompañados por el sonido bajo de la radio que transmitía música instrumental. La luz era tenue, y todo parecía estar en pausa. En otro contexto podría haber sido una cena romántica. Pero esa palabra me resultaba inapropiada. Nada de esto era romántico. Era humano. Crudo. Real. Después de cenar, me ofrecí a lavar los platos. Él se quedó en la mesa, observándome. Sentía su mirada en mi espalda, en mis hombros, en mis movimientos. No era una mirada invasiva. Era presencia. Cuando terminé me volví hacia él, esperando que se levantara, que dijera algo, que rompiera el hechizo. Pero solo dijo gracias con un tono grave y suave, como si supiera que cualquier palabra de más podría quebrarlo todo. Subí a mi habitación temprano. Necesitaba distancia. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Me senté en la cama con una libreta e intenté escribir, pero las palabras no salían. Solo pude trazar algunas frases sueltas: no entiendo lo que siento, no quiero mentir, pero tampoco quiero huir, él me ve. Las leí una y otra vez, hasta que el sueño me venció. Esa noche no soñé. O si lo hice, no lo recuerdo. Me desperté con el corazón acelerado, sin saber por qué. Escuché la casa en silencio. Todo estaba igual. Todo seguía su curso. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Porque había descubierto algo que no se podía enterrar. Algo que había vivido en la sombra durante años y que ahora, sin pedir permiso, exigía ser escuchado. El quinto día amaneció más claro. Las nubes se habían disipado, y una luz cálida entraba por las ventanas de la casa, dibujando líneas suaves sobre el suelo de madera. Me desperté temprano, aunque no había dormido bien. Me sentía inquieta, como si algo dentro de mí hubiera quedado sin resolver durante la noche. Me duché en silencio, me vestí con ropa cómoda, pero elegante, y bajé a preparar el desayuno sin hacer ruido. Él ya estaba despierto. Lo encontré en el jardín, inclinado sobre el rosal, cortando con cuidado las ramas secas. Llevaba una camisa clara y un sombrero que siempre me había parecido algo anticuado, pero esa mañana todo en él parecía encajar. Se giró al verme, me sonrió levemente y siguió con lo que estaba haciendo, como si no hubiera nada extraordinario en mi presencia. Y quizás no lo había. Quizás yo era quien convertía cada gesto, cada mirada, en algo más de lo que debía ser. Después del desayuno, decidimos salir a hacer algunas compras. Necesitábamos verduras, pan, algunas cosas para la cena. Yo le propuse ir juntos sin pensar demasiado. Él aceptó con naturalidad. Caminamos hasta el mercado del barrio, uno pequeño con puestos atendidos por las mismas personas desde hacía años. Todo allí me resultaba familiar, pero ese día, verlo a mi lado, entre los olores a fruta madura y pan recién horneado, hizo que la rutina se sintiera distinta. Compramos tomates, cebollas, pan de centeno y un poco de queso. Él insistió en pagar. Yo no discutí. Al salir del mercado, se detuvo frente a una librería que estaba cerrando.
Me dijo que quería entrar solo un momento. Lo esperé afuera. Cuando volvió, traía un libro envuelto en papel marrón. No me lo mostró. Dijo simplemente que lo había estado buscando desde hacía tiempo. Al llegar a casa, guardamos las compras en silencio. Yo preparé té y nos sentamos en el comedor. Él sacó el libro del envoltorio y me lo ofreció. Era una antología de poemas. En la dedicatoria, escrita con su letra, había una frase: para quien aún sabe escuchar lo que no se dice. No dije nada. Mis dedos rozaron la página sin saber si debía agradecer, devolverlo o simplemente fingir que no lo entendía. Pero lo entendí. Cada palabra. Cada espacio en blanco. Pasamos el resto de la tarde leyendo, cocinando en silencio, moviéndonos por la casa como si cada paso estuviera coreografiado. No había tensión. No había palabras de más. Todo parecía calmo, pero debajo de esa calma se escondía algo denso. Algo que me pesaba en el pecho y me aceleraba la respiración. La cena fue sencilla. Pasta con vegetales, vino tinto, pan tostado. Él encendió una pequeña lámpara de mesa que proyectaba una luz tenue y cálida sobre nosotros. No era una escena especial. No había música, ni velas, ni decoraciones. Pero había una intimidad que me incomodaba y me atraía al mismo tiempo. Hablamos poco. Yo evité mirarlo directamente. Sentía que mis ojos podían delatarme. Cuando terminamos me levanté para recoger los platos. Él me ayudó sin que se lo pidiera. Nuestros cuerpos se movían cerca, casi tocándose sin tocarse. Las palabras se habían vuelto escasas. Cada gesto hablaba por sí mismo. Al terminar, me apoyé un momento en la encimera. Sentía que necesitaba aire, pero no quería salir. No quería huir. Él se acercó despacio. Me miró sin decir nada. Yo también lo miré. Hubo un segundo de silencio absoluto, incluso el reloj parecía haberse detenido. Y entonces simplemente sucedió. We kissed. Fue breve. Fue callado. Pero fue. Mis labios buscaron los suyos, o los suyos encontraron los míos. No lo sé. Solo recuerdo el calor, la presión suave, la respiración contenida. Cuando nos separamos no dijimos nada. Ni una palabra. Él se retiró al salón. Yo subí a mi habitación. Esa noche me encerré en el baño, me miré al espejo y no encontré respuestas. Me lavé la cara varias veces, como si el agua pudiera borrar lo que había pasado. No sentía culpa, no todavía. Sentía algo más complejo. Una mezcla de vergüenza y liberación. Como si me hubiera permitido algo que llevaba años reprimiendo. Algo que no tenía nombre, pero que era profundamente mío. Me acosté en la cama sin apagar la luz. Escuchaba los sonidos de la casa, los pasos apagados, el crujir de la madera. Me preguntaba si él pensaba en lo mismo que yo. Si sentía el mismo vértigo. El mismo miedo. Cerré los ojos, pero el recuerdo de ese beso seguía ahí, suspendido en el aire, en la piel, en los labios. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sintiéndome viva. No feliz. No segura. Pero viva. Y eso, aunque fuera solo por una noche, era suficiente. Me desperté antes que el sol, envuelta en esa oscuridad suave que precede al amanecer. El silencio de la casa era absoluto, salvo por el murmullo del viento que acariciaba las ventanas. Permanecí un momento en la cama, inmóvil, sintiendo como el peso de la noche anterior se asentaba lentamente sobre mí. No era una resaca emocional, tampoco un remordimiento inmediato. Era algo más parecido a la conciencia de que ya no podía retroceder. Algo se había roto o quizá liberado, y no había forma de fingir que nada había pasado. Me levanté sin hacer ruido, tratando de no pensar demasiado. Me vestí con lo primero que encontré: un suéter amplio, unos pantalones cómodos, el cabello recogido sin esfuerzo. Bajé a la cocina y comencé a preparar café, como todos los días, como si cada movimiento fuera una cuerda que me sostenía al presente.
El aroma llenó la habitación, y por un instante me aferré a esa rutina como a un salvavidas. Él apareció en la puerta poco después en silencio como si supiera que su presencia bastaba. Llevaba una camisa de lino clara y el rostro sereno, pero sus ojos tenían una sombra distinta. Me observó un segundo más de lo necesario, como si buscara algo en mi expresión. No dijo nada. Se sirvió una taza y se sentó frente a mí. El silencio entre nosotros ya no era cómodo, ni tenso. Era complejo. Lleno de lo que no podíamos nombrar. Terminamos el desayuno sin palabras. Cada gesto tenía un eco, cada roce de los cubiertos parecía amplificar esa nueva realidad que compartíamos. Cuando él se levantó para dejar la taza en el fregadero, nuestras miradas se cruzaron brevemente. Fue solo un instante, pero bastó para que sintiera como mi pulso se aceleraba. Él desvió la mirada y salió al jardín. Yo me quedé sentada, con las manos sobre las rodillas, conteniendo la respiración sin saber por qué. Pasé la mañana ordenando papeles viejos. Documentos, recetas, cartas guardadas en una caja polvorienta del armario. Necesitaba hacer algo mecánico, algo que me permitiera estar ocupada sin pensar demasiado. Pero incluso en medio de los papeles, su imagen volvía una y otra vez. Su voz, su forma de caminar, el calor de ese beso que ahora se repetía una y otra vez en mi mente como una escena ajena, pero dolorosamente real. A mediodía, me ofrecía preparar algo ligero para almorzar. Él aceptó con una sonrisa que no llegó a los ojos. Comimos en la terraza, bajo una sombrilla que protegía del sol suave. El jardín estaba silencioso y las flores comenzaban a marchitarse por la falta de lluvia. Observé una de las plantas marchita, casi seca, y sentí una punzada en el pecho. Pensé que así me había sentido durante años, hasta ahora. Hasta él. Después de comer, cada uno se refugió en su espacio. Yo subí a la habitación, cerré la puerta y me senté en la cama con la libreta en las manos. No escribía en ella desde hacía días, pero las palabras surgieron con una urgencia inesperada. No sé si lo que siento es amor, deseo, vacío o esperanza. Solo sé que no quiero volver a ser invisible. Y contigo, aunque solo sea por un momento, me sentí real. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo se estirara para obligarme a enfrentarme conmigo misma. Al atardecer, decidí salir a caminar. Necesitaba aire, movimiento, algo que dispersara la tensión acumulada. Él me ofreció acompañarme. Dudé, pero acepté. Caminamos por las calles del barrio sin rumbo fijo, sin hablar, sin mirarnos demasiado. Solo avanzábamos como dos figuras atrapadas en una danza que nadie más veía. En un momento pasamos frente a una pequeña plaza. Había niños jugando, madres conversando en los bancos, y una pareja de ancianos tomados de la mano. Me detuve a observarlos. Sus movimientos eran lentos, pero coordinados. Como si el tiempo entre ellos hubiera creado una coreografía perfecta. Me pregunté si alguna vez nosotros tuvimos eso. Si alguna vez lo tendríamos. Al regresar a casa, el sol ya había caído. Él entró primero. Yo me detuve en la puerta, observando el interior como si fuera un lugar nuevo. Todo parecía igual, pero nada lo era. Me apoyé unos segundos en el marco, cerré los ojos y respiré hondo. Necesitaba tomar una decisión, aunque no sabía cuál. Lo único que tenía claro era que no podía seguir fingiendo que todo seguía como antes. Más tarde, mientras yo preparaba té en la cocina, él entró en silencio. Se quedó de pie junto a la mesa, observándome. Cuando le ofrecí una taza, la tomó con cuidado, como si cualquier gesto pudiera ser malinterpretado. Nos sentamos frente a frente. Esta vez, él fue quien habló primero. No quiero hacerte daño, dijo con voz baja. No supe qué responder. La frase quedó suspendida entre nosotros, flotando en el aire. No tenía reproches ni excusas. Solo verdad. Yo tampoco, dije finalmente con un hilo de voz. Nos quedamos en silencio después de eso. El té se enfrió en las tazas. La noche avanzaba, pero ninguno parecía querer moverse.
Finalmente él se levantó, dejó su taza en el fregadero y subió a su habitación. Yo me quedé allí en la cocina, abrazada a mi taza, sintiendo como el calor desaparecía lentamente. Esa noche me acosté tarde. No pude dormir. Di vueltas en la cama, escuchando los ruidos de la casa, cada crujido, cada movimiento. Pensaba en lo que habíamos dicho. En lo que no dijimos. En lo que quizás nunca diremos. Y en medio de todo ese ruido interno, me di cuenta de que lo más difícil no era lo que habíamos hecho. Era lo que vendría después. Porque las decisiones verdaderas no se toman en un beso. Se toman en el silencio. En lo cotidiano. En las miradas que evitan tocarse. Y supe sin lugar a dudas, el silencio que había entre nosotros ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de preguntas. Y de respuestas que ninguno estaba listo para decir. Me desperté con una extraña sensación de anticipación. Era como si mi cuerpo ya supiera que ese día iba a ser diferente, aunque mi mente no lograba definir por qué. El aire en la habitación estaba más frío que de costumbre y al mirar por la ventana, vi que el cielo estaba cubierto por una capa uniforme de nubes, como una sábana gris que cubría todo el horizonte. Me vestí con movimientos lentos, prestando atención a cada prenda, como si ese simple acto tuviera más significado del habitual. Bajé a la cocina y lo encontré sentado en la mesa, ya con una taza de café en las manos. Me saludó con un gesto silencioso y me ofreció una taza. Acepté sin decir palabra. Nos sentamos frente a frente bebiendo en silencio, cada sorbo una forma de prolongar ese momento que ninguno de los dos quería interrumpir con palabras. La tensión entre nosotros era distinta a la de días anteriores. No era incómoda. Tampoco evasiva. Era más bien resignada, como si ambos hubiéramos comprendido que no había forma de regresar al punto de partida. Después del desayuno, salimos al jardín. Hacía frío pero no importaba. Él se puso a revisar una maceta en la que habíamos plantado hierbas semanas atrás. Yo simplemente observaba. Sus movimientos, su manera de agacharse, la forma en que sus dedos tocaban la tierra. Había en él una quietud que contrastaba con el caos que yo sentía por dentro. La mañana transcurrió lentamente. Hicimos pequeñas tareas sin apuro. Más tarde él propuso salir a caminar. Acepté. Caminamos por calles poco transitadas, entre árboles que ya comenzaban a perder sus hojas. El otoño había llegado sin aviso, y la ciudad empezaba a teñirse de ese color ocre que siempre me había parecido melancólico. En un momento sin darnos cuenta nos encontramos en un parque que solíamos visitar con mi esposo hacía años, cuando aún salíamos juntos los fines de semana. Recordar eso me produjo una punzada en el pecho. Miré al hombre a mi lado y sentí un abismo entre lo que alguna vez fue, y lo que ahora era. Nos sentamos en una banca de madera, en un rincón apartado. No había nadie cerca. El silencio era apenas interrumpido por el sonido de las hojas secas al ser arrastradas por el viento. Me miró con una expresión difícil de descifrar. No era tristeza. Tampoco esperanza. Era algo más neutro, como si aceptara la inevitabilidad de lo que estábamos viviendo. En ese momento entendí que él también llevaba días luchando con lo mismo, intentando poner límites a algo que ya no podía contenerse solo con fuerza de voluntad. Regresamos a casa cuando el sol comenzaba a bajar. El ambiente estaba cargado de una quietud espesa, como si el día hubiera estado esperando ese punto exacto para transformarse en algo distinto. Al entrar, él se dirigió al estudio, y yo fui a la cocina. Preparé té aunque no tenía ganas de beber nada. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Algo que me mantuviera anclada al presente. Mientras el agua hervía, lo escuché bajar las escaleras. Se detuvo en la puerta de la cocina sin entrar. Me giré y lo miré. No dijimos nada. No era necesario. En ese cruce de miradas estaba contenida toda la historia que habíamos escrito sin querer. Todo lo que habíamos cruzado sin planearlo. Todo lo que habíamos callado. Más tarde, cuando ya oscurecía, él se ofreció a preparar algo para cenar. Me pareció una buena idea.
Cada uno necesitaba espacio, aunque ese espacio se construyera compartiendo una mesa. Cocinamos juntos, en un silencio que ya no era carga, sino refugio. Había gestos que decían más que cualquier frase. Un roce leve de los dedos, un plato que pasaba de una mano a otra, una mirada sostenida un segundo más de lo habitual. La cena fue tranquila. Sencilla. Él sirvió el vino que quedaba en la botella de la noche anterior, y comimos sin prisa. A mitad de la comida, se levantó y puso un disco. Música instrumental, suave, casi imperceptible. El tipo de música que acompaña sin robar protagonismo. Yo lo observaba mientras regresaba a la mesa. Vi su espalda, su paso lento, la manera en que se acomodaba en la silla. Y sentí de pronto que nada de eso era banal. Que todos esos detalles que había comenzado a notar en él eran señales de algo más profundo. Algo que ya no podía ignorar. Cuando terminamos de cenar, nos quedamos sentados un largo rato. La luz cálida de la lámpara iluminaba solo una parte del comedor, dejando el resto en penumbra. Afuera, el viento soplaba con más fuerza. En un momento se levantó y dijo que iba a cerrar las ventanas del piso de arriba. Asentí sin decir palabra. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció escaleras arriba. Pocos minutos después subí también. No sé por qué lo hice. No fue una decisión consciente. Era como si mis pies se movieran por inercia, guiados por una certeza silenciosa. Al llegar al pasillo, lo vi cerrar la puerta de la habitación de huéspedes. Me miró. Yo estaba parada frente a la puerta de mi habitación, con la mano en el pomo. Nos quedamos así, mirándonos, detenidos en un momento suspendido. Y entonces, sin previo aviso, sin preámbulos, sin palabras que lo anticiparan. Pasamos la noche juntos. No puedo describir lo que sentí. No con precisión. Solo sé que esa noche no fue una explosión, ni una fantasía. Fue un refugio. Una tregua. Una forma de decirnos sin decirlo que lo que había entre nosotros no era una casualidad, ni un error de juicio, ni un juego. Esa noche, en medio de la oscuridad compartida, sentí algo que no había sentido en años, presencia. Y no hablo solo de su cuerpo cerca del mío, sino de su humanidad. De su escucha. De su necesidad. De su silencio. De su calor. Y cuando el amanecer comenzó a asomar tímidamente entre las cortinas, supe que lo que había sucedido no se podía deshacer. Que algo había cambiado para siempre. Dentro de mí. Dentro de él. Dentro de la casa que hasta ayer creía conocer. Porque hay noches que no terminan cuando sale el sol. No en el corazón. No en la conciencia. No cuando se ha cruzado una línea invisible y definitiva. Desperté antes que él. La habitación estaba sumida en una penumbra suave, apenas iluminada por la luz que se filtraba a través de las rendijas de la cortina. Permanecí acostada unos segundos, escuchando el silencio. Todo parecía detenido, suspendido en un espacio que no era del todo real. Su respiración tranquila a mi lado me anclaba al presente y al mismo tiempo, me enfrentaba a la magnitud de lo ocurrido. Me incorporé con lentitud, sin hacer ruido, intentando no alterar el equilibrio de ese instante. Me vestí en silencio, con gestos meticulosos. No quería pensar demasiado, pero cada movimiento era una confirmación de que la línea que habíamos cruzado no se podía desdibujar. Bajé a la cocina y encendí la cafetera. Mientras el aroma del café comenzaba a llenar la casa, traté de ordenar mis pensamientos. No me arrepentía. Pero tampoco sabía qué hacer con todo lo que sentía. Era una mezcla de vértigo, alivio, miedo y sobre todo, una conciencia brutal de lo que habíamos puesto en juego. Poco después, escuché sus pasos bajando las escaleras. Se detuvo en la entrada de la cocina. Nos miramos sin decir nada. Él se acercó y tomó una taza. Se sirvió café con manos firmes. Se sentó frente a mí. Ninguno de los dos mencionó lo que había pasado. No hacía falta. Pero el silencio entre nosotros era distinto. No era incómodo ni evasivo. Era denso.
Cargado. Como si cada palabra que no se decía estuviera suspendida en el aire. Terminamos el desayuno en ese silencio compartido. Él salió al jardín. Yo me quedé lavando los platos con movimientos lentos, como si mis manos tuvieran que acompañar el ritmo de lo que estaba procesando por dentro. Al terminar, me dirigí al salón y me senté junto a la ventana. Observé el cielo, ahora despejado, y pensé en lo rápido que puede cambiar todo. En cómo en cuestión de días, mi mundo había girado sin que nadie más lo notara. Mi esposo regresaba esa tarde. Esa certeza se clavaba en mí con cada minuto que pasaba. Aún no sabía cómo enfrentarlo. No porque tuviera intenciones de confesarle lo ocurrido, sino porque ahora, cada gesto cotidiano con él tendría un peso nuevo. El peso de la omisión. El peso de saber que había compartido algo que ya no le pertenecía. Me pregunté si lo notaría. Si vería en mis ojos alguna señal. Pero luego recordé cuántas veces no había visto nada, incluso cuando yo me sentía ausente, incluso cuando mis palabras eran huecas. Tal vez esa era parte del problema. A media mañana, el padre de mi esposo, entró a la casa con 2 bolsas del mercado. Había salido sin avisar. Trajo pan fresco, algunas frutas y flores. No dijo para qué. Solo las dejó sobre la mesa. Lo ayudé a guardar todo en silencio. Mientras colocaba las flores en un jarrón, noté cómo sus manos temblaban ligeramente. Fue un detalle mínimo, pero me estremeció. No era el único que estaba tratando de mantener el equilibrio. El almuerzo fue tranquilo. Hablamos del clima, del vecindario, de la poda de los árboles en la calle. Frases neutras, funcionales. Después de comer, se retiró a su habitación. Yo limpié la mesa con movimientos precisos, cada trapo sobre la madera era una forma de recuperar el control. Luego me senté en el estudio a leer, o al menos a fingir que lo hacía. Mis ojos recorrían las páginas, pero mi mente estaba en otro sitio. Pasadas las 5 escuché el sonido familiar de las llaves en la puerta. Mi esposo había regresado. Me levanté de inmediato como si mi cuerpo respondiera antes que mi conciencia. Lo recibí con una sonrisa medida, un abrazo corto. Él dejó su maleta en la entrada y me contó en pocas palabras cómo había ido el viaje. No preguntó nada sobre mí. Solo mencionó que se alegraba de que todo en casa siguiera tranquilo. Durante el resto de la tarde él se mantuvo ocupado desempacando, revisando correos. Yo preparé la cena con una atención exagerada. Cada verdura cortada, cada olla en su punto. Era como si necesitara que la comida saliera perfecta, como si en ese acto pudiera ocultar lo que había ocurrido. Él no notó nada fuera de lo común. No parecía más atento ni más distante. Era el mismo de siempre. Cuando nos sentamos a cenar, se unió también su padre. El ambiente era cuidadosamente neutro. Hablamos de cosas sin peso. Cada palabra era una cuerda floja. Yo evitaba mirar demasiado a cualquiera de los dos. Masticaba despacio. Sonreía cuando tocaba. Fingía. Y lo hacía bien. Después de la cena, mi esposo subió a ducharse. Me quedé lavando los platos. Su padre entró en la cocina, recogió algunos vasos y los puso junto al fregadero. Me miró por un instante. No dijo nada. Solo sostuvo mi mirada. Fue apenas un segundo. Pero en ese cruce silencioso comprendimos que ese sería el nuevo ritmo de nuestra existencia, aparentar normalidad mientras el pasado reciente nos ardía por dentro. Esa noche me acosté temprano. Mi esposo se metió en la cama después de mí. Me abrazó por la cintura, como solía hacerlo. Su cuerpo junto al mío me resultó extraño, no por él sino por mí. Porque yo ya no estaba entera allí. Porque algo de mí se había quedado en otro cuarto, en otra piel, en otro silencio. No dormí bien. Di vueltas. Escuché su respiración profunda. Pensé en los días que vendrían. En cómo lograría mantener esa doble vida sin que me devorara por dentro.
Y supe sin necesidad de promesas ni palabras, que él, el otro, tampoco descansaría esa noche. Porque lo que habíamos compartido no fue una chispa pasajera. Fue algo más. Algo que nos había transformado, incluso si ya no podíamos nombrarlo. Y así, entre el sonido lejano del reloj marcando las horas y la oscuridad envolviendo el cuarto, comenzó una nueva etapa. Una en la que lo cotidiano se volvería más denso, más frágil, más difícil de sostener. Porque hay cosas que una vez vividas, se instalan para siempre. Aunque nadie más las vea. Aunque todos sigan como si nada hubiera ocurrido. La mañana siguiente fue una coreografía de movimientos ensayados. Me desperté antes que él, como había sido costumbre en los últimos días, y bajé a la cocina para preparar el desayuno. Todo lo hacía en silencio con una precisión que no necesitaba pensar. Era como si mi cuerpo se encargara de mantener la rutina intacta mientras mi mente seguía atrapada en el recuerdo de lo que había pasado. Él bajó poco después con la camisa aún arrugada por el sueño, el cabello desordenado. Me saludó con un beso en la mejilla, como siempre. Yo respondí con una sonrisa medida, como siempre. Y durante esos minutos de café y tostadas, nos comportamos como un matrimonio sin sobresaltos. Él hablaba de asuntos del trabajo, de llamadas pendientes, de planes para el fin de semana. Yo asentía, preguntaba lo justo, fingía interés. Todo estaba en su sitio. Todo era correcto. Menos yo. A media mañana, él se fue al despacho que tenía alquilado en el centro. Yo me quedé sola en casa. No completamente sola, claro. El padre de mi esposo, seguía allí. No lo había visto aún, pero sabía que estaba en su habitación, o tal vez en el jardín. La casa tenía demasiadas esquinas, demasiadas zonas donde uno podía esconderse sin esconderse. La sola idea de cruzármelo me generaba una tensión que no sabía manejar. Parte de mí quería evitarlo. Otra parte lo buscaba, lo necesitaba. Subí a mi habitación, abrí las ventanas, ordené la cama con una meticulosidad inusual. Después, bajé a poner una lavadora. Todo lo hacía para distraerme, para no pensar. Pero cada rincón de la casa era un eco del silencio que compartimos. Un espejo de lo que habíamos callado. Cerca del mediodía, escuché la puerta del jardín abrirse y cerrarse. Miré por la ventana. Era él. Llevaba un libro en la mano y una expresión neutra, casi distante. Se sentó en la sombra de la higuera, como tantas veces. Me quedé observándolo sin que me viera. Su manera de pasar las páginas, de detenerse a mirar hacia el cielo, me conmovía de una forma que no podía explicar. No era amor, no era deseo. Era algo más crudo, reconocimiento, necesidad, tal vez consuelo. Durante el almuerzo que compartimos los tres, todo se mantuvo bajo control. Preparé una ensalada sencilla y algo de pescado. Conversamos de temas triviales. Él, mi esposo, se mostró relajado, ajeno a lo que se movía debajo de la superficie. Su padre, en cambio, estaba contenido. Cada palabra que decía parecía medida. Cada gesto tenía un límite. No nos miramos más de lo necesario. No cruzamos palabras directas. Pero la tensión estaba ahí. Invisible para los ojos ajenos. Quemando en lo interno. Después del almuerzo mi esposo recibió una llamada y tuvo que salir por unas horas. Dijo que no tardaría. Yo asentí sin preguntar. Apenas se fue, el silencio se volvió espeso. Yo recogí los platos y me encerré en la cocina, lavando todo a un ritmo más lento de lo necesario. Escuchaba sus pasos arriba, después en el pasillo, después nada. Al rato apareció en la entrada de la cocina. No dijo nada. Yo tampoco. Se acercó y dejó un libro sobre la mesa. Era una edición antigua de poemas, con una cubierta gastada y páginas amarillentas. No explicó por qué lo traía. Solo lo dejó ahí. Y cuando nuestras miradas se encontraron, por primera vez desde aquella noche, no hubo evasión. Nos miramos con todo lo que teníamos dentro. Y en esa mirada había verdad. Culpa. Aceptación.
Dolor. No hicimos nada. No nos acercamos. No nos tocamos. Pero en ese momento supe que él también estaba roto. Que no era solo yo la que había cruzado un límite. Éramos dos personas perdidas en un espacio que ya no les pertenecía. Por la tarde salí a caminar sola. Necesitaba aire. Recorrí algunas calles del barrio sin rumbo. Pasé frente a una panadería donde solíamos ir con mi esposo cuando recién nos habíamos casado. Me detuve frente a la vidriera. Recordé cómo reía entonces, cómo me tomaba de la mano sin motivo. Ese recuerdo me dolió más de lo esperado. No porque lo extrañara, sino porque ya no me veía en aquella mujer. Me pregunté cuándo me había perdido. Cuándo me había convertido en una sombra que sabía sonreír por costumbre. Volví a casa al atardecer. El cielo tenía un tono dorado suave que contrastaba con el nudo en mi estómago. Entré por la puerta trasera. Encontré la casa en silencio. Mi esposo aún no había regresado. Subí a mi habitación y me encerré. No quería ver a nadie. Me senté junto a la ventana y abrí el libro que él había dejado. Leí algunas líneas al azar. Una me detuvo. Lo que no se nombra, crece en la oscuridad. Sentí que esa frase me atravesaba. Porque eso éramos ahora, lo no nombrado. Lo escondido. Lo oculto bajo capas de rutina, de deber, de normalidad. Lo que crece en la oscuridad. Cuando mi esposo volvió, trajo comida del restaurante de siempre. Me pidió que esa noche no cocinara. Dijo que nos merecíamos un descanso. Lo dijo con tono amable, incluso cariñoso. Y yo con el alma partida asentí y sonreí. Pusimos la mesa, comimos viendo las noticias. Todo como debe ser. Todo como se espera. Esa noche cuando me acosté junto a él, sentí que había 2 metros de distancia entre nosotros, aunque su brazo descansara sobre mi cintura. Cerré los ojos y quise desaparecer. Pero no pude. Y en ese silencio, uno más entre tantos, comprendí que el daño ya estaba hecho. Que ahora no quedaba más que seguir. Fingir. Sostener. Porque a veces, lo más cruel no es lo que se rompe. Es lo que sigue en pie cuando ya no tiene sentido. Los días que siguieron se sintieron como una larga espera sin nombre. No sucedía nada en apariencia, pero dentro de mí todo parecía derrumbarse con una lentitud meticulosa. Mi rutina continuaba. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, escuchaba las mismas frases de siempre, respondía con los mismos gestos. Pero algo había cambiado. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de una tensión invisible, como si las paredes supieran lo que yo no podía decir en voz alta. Mi esposo no notaba nada. O no quería notar. Su forma de moverse por la casa, de hablarme, de tocarme incluso, era la misma de siempre, funcional, predecible. Yo fingía. Con la misma precisión con la que cocinaba, limpiaba, reía cuando tocaba. Pero por dentro me sentía cada vez más ausente, como si una parte de mí se hubiera quedado anclada a otra realidad, una que no tenía espacio en esta casa. El padre de mi esposo se mostraba más distante que nunca. Había retomado algunos hábitos que hacía semanas no tenía, pasaba más tiempo en su habitación, salía a caminar solo, evitaba quedarse mucho rato en los espacios comunes. Era evidente que intentaba protegernos a ambos del peso de lo que habíamos vivido. Pero su presencia seguía ahí. Constante. Silenciosa. Y eso, lejos de aliviarme, me recordaba todo el tiempo lo que intentaba enterrar. Una tarde, al ordenar un cajón del estudio, encontré una carta vieja. Era de su puño y letra. No estaba dirigida a nadie en particular, pero hablaba de la soledad, del envejecimiento, de cómo el tiempo no siempre traía sabiduría sino silencio. La carta no tenía fecha, pero por el estilo de la escritura supe que no era reciente. Aún así, leerla me atravesó. Porque reconocí en esas palabras muchas de las cosas que yo misma había pensado en los últimos meses. Porque vi en él no solo al hombre con el que crucé una línea,
sino a una persona que llevaba años arrastrando su propio peso en silencio. Guardé la carta donde la había encontrado. No era mía. Pero sentí que, de algún modo, también hablaba de mí. Esa noche, mientras preparábamos la cena entre los tres, hubo un momento breve, duró solo unos segundos, en que nuestras manos se rozaron al tomar el mismo plato. Fue un gesto mínimo. Nadie dijo nada. Pero supe que él también lo sintió. Fue suficiente para que el aire entre nosotros se volviera más denso. Mi esposo, ajeno a todo, hablaba del trabajo, de unos compañeros nuevos, de un viaje posible para el mes siguiente. Yo asentía. Fingía que lo escuchaba. Pero mi mente estaba lejos. Después de la cena, mi esposo subió a ducharse. Me quedé recogiendo la mesa. Su padre también se levantó y fue a la cocina a dejar su taza. Cuando me giré, ya estaba de espaldas, caminando hacia el pasillo. No hubo palabras. Ni miradas. Solo esa distancia nueva que los dos habíamos creado para protegernos del incendio que habíamos encendido juntos. Esa noche, al acostarme, sentí algo distinto. No era culpa. Ya había pasado por eso. Era agotamiento. Un cansancio profundo, de esos que no se curan con dormir. Me pregunté qué seguiría después. ¿Cómo se sigue cuando ya no se puede volver al antes? Cerré los ojos y quise imaginar una vida distinta, una donde pudiera elegir sin hacer daño. Pero no logré ver nada. A la mañana siguiente preparé café como todos los días. Mientras el agua hervía, encendí la radio. Una canción antigua llenó la cocina. Una de esas melodías que uno ha escuchado toda la vida, pero que en ciertos momentos suena distinta. Me quedé de pie con la taza en la mano, sintiendo como la letra me apretaba el pecho. Él apareció poco después con paso lento. Se sirvió una taza y se sentó frente a mí. Nos miramos. Y por primera vez en muchos días, hubo algo parecido a calma en su expresión. No paz. No alivio. Pero sí algo más suave. Más humano. Como si ambos hubiéramos llegado al mismo punto, el de saber que no habría más. No porque no quisiéramos. Sino porque sabíamos que no debíamos. Porque lo que habíamos cruzado ya tenía suficiente peso por sí solo. No dijimos nada. Solo compartimos ese silencio. No como castigo, sino como despedida. Esa tarde él hizo su maleta. Dijo que pasaría unos días fuera de la ciudad, visitando a unos amigos. Mi esposo lo abrazó, le dio las gracias por haberse quedado. Yo no dije mucho. Solo lo miré mientras guardaba sus cosas. Vi cómo cerraba el cierre de la maleta con un gesto lento, como si en ese acto también intentara cerrar todo lo demás. Antes de irse, me buscó con la mirada. No con insistencia. Solo con un gesto breve pero claro. Respondí con una leve inclinación de cabeza. Fue nuestra forma de decir adiós sin palabras. Él salió por la puerta sin mirar atrás. Mi esposo me preguntó si lo extrañaría. Dije que sí. Pero no expliqué por qué. Esa noche la casa me pareció más grande. Más silenciosa. No de ese silencio cargado de los días anteriores, sino de un vacío real. Un espacio sin peso. Me acosté temprano, pero no logré dormir. Pensé en todo lo que había ocurrido, en lo que habíamos sido, en lo que no seríamos. Pensé en los años que me quedaban por delante. En las decisiones que aún tendría que tomar. Al día siguiente salí sola a caminar. Necesitaba estar lejos, aunque fuera por un rato. Me detuve frente al parque donde alguna vez jugó mi hija cuando era pequeña. Me senté en una banca y observé a la gente pasar. Nadie me miraba. Nadie sabía nada. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me hizo sentir libre. Al volver a casa, me senté a escribir. No cartas. No confesiones. Solo pensamientos sueltos. Frases. Fragmentos de lo que no podía decir en voz alta.
Escribir me ayudó a poner las cosas en su sitio. No para olvidar, sino para entender. Porque lo vivido no se borra. Pero puede transformarse. Y así cerré ese capítulo. No con alivio. No con tristeza. Con una certeza, incluso en la contradicción, había encontrado una parte de mí que creía perdida. Y eso, pese a todo, me pertenecía.